La evangelización, o sea, es como decir, voy a decir una tontería a lo mejor, pero es como un cocido sin garbanzos, o sea, no puede existir un cristiano, y menos un periodista cristiano, que no evangelice, porque es como decir, es como un obispo que no evangelice, igual, o sea, es parte de la vocación cristiana y más de un periodista, la evangelización, ¿no? O sea, tienes que evangelizar, porque eres cristiano. Y eso, vamos, la frase que los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿no? Cuando el Señor se eleva en la Asunción y le dice, ¿qué hacéis mirando al cielo? Bueno, venga, porque es propio vuestro evangelizar, no es propio vuestro como una carga que os hemos puesto o que te ha puesto Dios, sino que es propio de tu esencia como cristiano, ¿no? La evangelización. Y ahí, don Carlos, amigo, señor cardenal, es verdad que la Iglesia, como dice el Papa, evangeliza por sí misma. Cada uno tiene su papel, tiene su función, un laico el suyo, el clérigo el suyo, una mujer de vida consagrada que dedica su vida entera al mundo silencioso de ese encuentro íntimo del Señor y el mundo a través de esa intermediación de la religiosa o el religioso. Cada uno está en su papel, pero ¿qué es esto de la Iglesia que evangeliza por sí misma? Eso es un término que a lo mejor nos queda muy amplio, ¿no? La Iglesia es evangelizadora por naturaleza. ¿Cómo lo traducimos? Pablo VI lo dijo de una forma clarísima. Tu oficio es poner la levadura del Evangelio en medio del mundo y dejar que por la fuerza de ese mismo Evangelio el mundo cambie por completo. La fuerza es la palabra de Dios y nosotros somos sembradores. Y el sembrador, pues uno siembra con una máquina grande y el otro pues con su azadón y sus alforjas con la semilla. ¿Quién es el más importante? El que mejor sabe poner la semilla para que dé fruto. Pero desde luego, la evangelización sin evangelio es imposible y absurdo. Pues en estos momentos va a dar comienzo el inicio de la celebración de la Eucaristía en este día histórico para la Iglesia de nuestro tiempo, en este siglo XXI, el año de la renovación de la fe de todo el orbe cristiano, porque evidentemente al ser este año de la fe, pues va a consistir en un cambio radical, en una conversión personal, que eso es a lo que también el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, el presidente de la Conferencia Episcopal, nos lo está recordando, ¿no? Que tiene que pasar primero por un cambio, una conversión personal. Pues va a dar comienzo esta celebración de la Eucaristía. Y Betty Marchetti, nuestra, como siempre, traductora simultánea, pues también estará al tanto para poder estar atentos a todos los momentos de la celebración. Accoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, per peccare nimis cogitatione, verbo opere et omissione, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, omnes angelus et sanctos, et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum, miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, caducat nos ad vitam aeternam.
Oremos. Deus, Creator Spiritus Sancti, verbum tum papiribus evangelizare missisti, fac nos, oculis in eum intentis, in caritate non ficta semper vivere, eius Evangelii precones ec testis, in universo mundo effecti, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the book of Ecclesiasticus. A much-traveled man knows many things, and a man of great experience will talk sound El sense. hombre instruido sabe muchas Someone who has cosas never y had el muy his experimentado trials puede looks to the enseñar. El que no ha sido probado sabe muy poco y el que ha corrido mucho es rico en I have experiencia. seen many things on Yo he my visto travels. mucho en mis correrías y sé mucho más de lo que Put into digo. words. Muchas veces estuve en peligro de muerte, pero me salvé gracias a estas This cosas. is why. The spirit of those who fear the Lord Vivirá el survive. espíritu de los que temen al Señor, porque su esperanza se apoya en quien salva. Fears the Lord will not El que be teme al Señor no puede estar descuidado y no se desalentará, porque Él es su esperanza. soul of the man who fears. Dichos el alma que teme al Señor. Who does he rely? ¿En quién se apoya? ¿Y quién es su The sostén? eyes of the Lord Los ojos del Señor están puestos sobre los que le aman. Y su fuerte escudo, su apoyo poderoso, abrigo contra el solano, contra el ardor del mediodía. Guarda contra el tropiezo, auxilio contra la caída. Eleva el alma y alumbra los ojos. Da la salud, la vida y la bendición. Verbum Domini. Monumentum fratribus
descendencia. El Señor en la próxima generación anunciarán su justicia. El pueblo que nacerá dirá: esta es la obra del Señor. Προς Κολοσσαείς επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ενδύσαστε ούνος εκλεκτή του De la carta de San Pablo, apóstol a los colosenses. σπλάχνα εκτιρμού Vosotros pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándoos y perdonándoos mutuamente siempre que alguno diere a otro motivo de queja. Como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Pero por encima de todo esto, vestíos de la caridad, que es vínculo de perfección. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él.
cada día en el templo y en las casas, los apóstoles no dejaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Cristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. In illo tempore regressus est Iesus in virtute Spiritus. Jesús, impulsado por el Espíritu, se volvió a Galilea. Et fama exi. Su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, siendo celebrado por todos. In synagogis eorum et magnificabatur ab omnibus. Et venit Nazaret ubi erat. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo dio con el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al servidor y se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos le aprobaban y maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Verbum Domini.
Este evangeliario que llevaba el diácono y que acaba de colocar aquí en Estambul, pues es el mismo con el que se abrió hace 50 años el Concilio Vaticano II. Venerati fratelli, care fratelli e sorelle. Venerables hermanos, queridos hermanos y hermanas, hoy con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, damos inicio al Año de la Fe. Me complace saludar a todos, en particular a su santidad Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, y a su gracia Rowan Williams, arzobispo de Canterbury. Un saludo especial a los patriarcas y a los arzobispos mayores de las iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales. Para rememorar el concilio en el que algunos de los aquí presentes y a los que saludo con particular afecto hemos tenido la gracia de vivir en primera persona. Esta celebración se ha enriquecido con algunos signos específicos. La procesión de entrada que ha querido recordar la que de modo memorable hicieron los padres conciliares cuando ingresaron solemnemente en esta basílica. La entronización del evangeliario, copia del que se utilizó durante el concilio, y la entrega de los 7 mensajes finales del concilio y del catecismo de la Iglesia Católica, que haré al final antes de la bendición. Nos invitan a entrar más profundamente en el movimiento espiritual que ha caracterizado el Vaticano II, para hacerlo nuestro y realizarlo en su verdadero sentido. Y este sentido ha sido y sigue siendo la fe en Cristo, la fe apostólica, animada por el impulso interior de comunicar a Cristo a todos y a cada uno de los hombres durante la peregrinación de la Iglesia por los caminos de la historia. El Año de la Fe que hoy inauguramos está vinculado coherentemente con todo el camino de la Iglesia en los últimos 50 años, desde el concilio mediante el magisterio del siervo de Dios Pablo VI, que convocó un Año de la Fe en 1967, hasta el gran jubileo del 2000, con el que el beato Juan Pablo II propuso de nuevo a toda la humanidad a Jesucristo como único Salvador. Ayer, hoy y siempre, estos dos pontífices, Pablo VI y Juan Pablo II, convergieron profunda y plenamente en poner a Cristo como centro del cosmos y de la historia, y en el anhelo apostólico de anunciarlo al mundo. Jesús en el centro de la fe cristiana. El cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el cumplimiento de las Escrituras y su intérprete definitivo. Jesucristo no es solamente el objeto de la fe, sino, como dice la carta a los Hebreos, el que inició y completa nuestra fe.
El Evangelio de hoy nos dice que Jesucristo, consagrado por el Padre en el Espíritu Santo, es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Esta misión de Cristo, este dinamismo suyo, continúa en el espacio y en el tiempo. Atraviesa los siglos y los continentes. Es un movimiento que parte del Padre y con la fuerza del Espíritu lleva la buena noticia a los pobres en sentido material y espiritual. La Iglesia es el instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, porque está unida a Él, como el cuerpo a la cabeza. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Así dice el resucitado a los discípulos, soplando sobre ellos. Añade, recibid el Espíritu Santo. Dios, por medio de Jesucristo, es el principal artífice de la evangelización del mundo, pero Cristo mismo ha querido transmitir a la Iglesia su misión, y lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos, infundiendo el Espíritu Santo en los discípulos. Aquel mismo Espíritu que se posó sobre él y permaneció en él durante toda su vida terrena, dándole la fuerza de proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, de poner en libertad a los oprimidos y de proclamar el año de gracia del Señor. Il principale soggetto dell'evangelizzazione del mondo mediante Gesù Cristo, ma Cristo stesso ha voluto trasmettere alla Chiesa la propria missione e lo ha fatto e continua a farlo sino alla fine dei tempi, infondendo. El Concilio Vaticano II no ha querido incluir el tema de la fe en un documento específico y sin embargo estuvo completamente animado por la conciencia y el deseo, por así decir, de adentrarse nuevamente en el misterio cristiano para proponerlo de nuevo eficazmente al hombre contemporáneo. La liberazione e ai ciechi la vista, di rimettere in libertà gli oppressi e di proclamare l'anno di grazia del Signore. Il Concilio Vaticano II non ha voluto. El Concilio Vaticano II no ha querido incluir el tema de la fe en un documento específico. Y sin embargo, estuvo completamente animado por la conciencia y el deseo, por decir de alguna manera, de adentrarse nuevamente en el misterio cristiano para proponerlo de nuevo eficazmente al hombre contemporáneo. A este respecto se expresaba así: 2 años después de la conclusión de la Asamblea Conciliar, si el concilio no habla expresamente de la fe, habla de ella en cada página, al reconocer su carácter vital y sobrenatural, la supone íntegra y con fuerza, y construye sobre ella sus enseñanzas. Bastaría recordar algunas afirmaciones conciliares para darse cuenta de la importancia esencial que el concilio, en sintonía con la tradición doctrinal de la Iglesia, atribuye a la fe, a la verdadera fe, a aquella que tiene como fuente a Cristo y por canal el magisterio de la Iglesia. Esto dice Pablo VI en el año 67. Pero debemos ahora remontarnos a aquel que convocó el Concilio Vaticano II y que lo inauguró, el Beato Juan XXIII. En el discurso de apertura presentó el fin principal del concilio en estos términos. Questo massimamente riguarda il Concilio Ecumenico, Esto se refiere al concilio ecuménico, que es el sagrado depósito de la doctrina cristiana, sea custodiado y enseñado de forma cada vez más eficaz. La tarea principal de este concilio no es, por tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina. Para eso no era necesario un concilio. Es preciso que esta doctrina verdadera e inmutable, que ha de ser fielmente respetada, se profundice y presente según las exigencias
de nuestro tiempo. Así decía el Papa Juan XXIII en la inauguración del A la luz de estas palabras se comprende lo que yo mismo tuve entonces ocasión de experimentar. Durante el concilio había una emocionante tensión con relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente, ni encadenarla al pasado. En la fe resuena el eterno presente de Dios, que trasciende el tiempo y que, sin embargo, solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible. Por esto mismo considero que lo más importante, especialmente en una efeméride tan significativa como la actual, es que se reavive en toda la Iglesia aquella tensión positiva, aquel anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo, pero con el fin de que este impulso interior a la nueva evangelización no se quede solamente en un ideal, ni caiga en la confusión. Es necesario que ella se apoye en una base concreta y precisa. Esta base son los documentos del Concilio Vaticano II, en los cuales ha encontrado su expresión. Per questo ho più volte insistito sulla necessità di ritornare, per così dire, alla lettera del Concilio, cioè ai suoi testi, per trovarne l'autentico spirito. E ho ripetuto que la vera He insistido repetidamente en la necesidad de regresar, por así decirlo, a la letra del concilio, es decir, a sus textos, para encontrar también en ellos su auténtico espíritu. Y he repetido que la verdadera esencia del Vaticano II se encuentra en ellos. La referencia a los documentos evita caer en los extremos de nostalgias anacrónicas o dogmáticas hacia adelante y permite acoger la novedad en la continuidad. El concilio no ha propuesto nada nuevo en materia de fe, ni ha querido sustituir lo que era antiguo. Más bien, se ha preocupado para que dicha fe siga viviéndose hoy, para que continúe siendo una fe viva en un mundo en transformación. Si sintonizamos con el planteamiento auténtico que el Beato Juan XXIII quiso dar al Vaticano II, podremos actualizarlo durante este año de la fe, dentro del único camino de la Iglesia que desea continuamente profundizar en este bagaje de la fe que Cristo le ha confiado. Los padres conciliares querían volver a presentar la fe de modo eficaz y se abrieron con confianza al diálogo con el mundo moderno. Era porque estaban seguros de su fe, de la roca firme sobre la que se apoyaban. En cambio, en los años sucesivos, muchos aceptaron sin discernimiento la mentalidad dominante, poniendo en discusión las bases mismas del Depositum Fidei, que desgraciadamente ya no se sentían como propias en su verdad. Si hoy la Iglesia propone un nuevo año de la fe y la nueva evangelización, no es para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad, todavía más que hace 50 años. Y la respuesta que hay que dar a esta necesidad es la misma que quisieron dar los papas y los padres del concilio y que está contenida en sus documentos. También la iniciativa de crear un consejo pontificio destinado a la promoción de la nueva evangelización, al que agradezco su especial dedicación con vistas al año de la fe, se inserta en esta perspectiva. En estas décadas ha aumentado la desertificación espiritual. Ya en tiempos del concilio,
no se podía saber ya por algunas páginas trágicas de la historia. Ahora lo vemos, lo que podía significar una vida. Vemos el vacío alrededor nuestro. A partir de la experiencia de este desierto, justamente, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, a menudo manifestados de forma implícita o negativa de esta sed de Dios, del sentido último de la vida. En el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a la gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que nunca, evangelizar quiere decir dar testimonio de una vida nueva, transformada por Dios, y así indicar el camino. La primera lectura nos ha hablado de la sabiduría del viajero. El viaje es metáfora de la vida, y el viajero sabio es aquel que ha aprendido el arte de vivir y lo comparte con los hermanos, como sucede con los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago o en otros caminos que no por casualidad se han multiplicado en estos años. ¿Por qué tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos? No es quizás porque en ellos se encuentran, o al menos intuyen, el sentido de nuestro estar en el mundo. Así podemos representar este año de la fe como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al enviarlos a la misión, sino el Evangelio y la fe de la Iglesia, de los que el Concilio Ecuménico Vaticano II son una luminosa expresión, como lo es también el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace 20 años. Venerados y queridos hermanos, el 11 de octubre de 1962 se celebraba la fiesta de María Santísima, Madre de Dios. Le confiamos a ella el año de la fe, como lo hice hace una semana peregrinando a Loreto. La Virgen María brille siempre como estrella en el camino de la nueva evangelización. Que ella nos ayude a poner en práctica la exhortación del apóstol Pablo. La palabra de Cristo habite entre nosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us remain for a few moments in prayerful silence. Acabamos de escuchar las palabras de Benedicto XVI en esta homilía muy importante de inicio durante la celebración de la Eucaristía de inicio del año de la fe, hoy día 11 de octubre. Muy importante porque
Ha hablado no solamente de regresar a los textos del Concilio Vaticano II, ha recordado las palabras de Pablo VI de queremos hacer notar que si el concilio no habla expresamente de la fe, habla de ella en cada una de las páginas. Juan XXIII decía, la tarea principal de este concilio no es la discusión de este o aquel tema de la doctrina, es preciso una profundización de la vida de la fe. Y en la última parte del sermón, de la homilía del Santo Padre, ha dicho una cosa muy hermosa porque es consciente, junto con toda la Iglesia, de esta desertificación espiritual. Así es como él ha denominado, que se ha difundido un vacío enorme en nuestro tiempo. Pero él dice que son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y ha puesto un ejemplo muy claro recordando el Camino de Santiago, los peregrinos que hacen ese Camino de Santiago. ¿Por qué tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos? ¿No es quizá porque en ellos encuentran, al menos intuyen, el sentido de nuestro estar en el mundo? Quizá este sea uno de los planteamientos más importantes a lo largo del año de la fe. ¿Cómo nosotros podemos descubrir en la gente que está a nuestro alrededor y no tienen una fe clara, una visibilidad de la fe, incluso de una forma implícita o incluso negativa, una sed de Dios profunda? Y ahí un cristiano tiene que manifestar su búsqueda del corazón de aquellos que son amigos nuestros y que en el fondo están buscando a Dios, pero de una forma poco concreta, ¿no? De hecho, él ha sido también muy claro a la hora de decir, bueno, no solamente estamos haciendo un recordatorio del Concilio Vaticano II, sino vamos a aprovechar toda esta iniciativa que ha sido tan perenne a lo largo de la Iglesia de la presencia de la gracia del Señor. Y ha dicho la iniciativa de crear un Consejo Pontificio destinado a la promoción de la nueva evangelización. Vamos a continuar con la celebración con el credo de la Iglesia.
Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di ricolmare la Chiesa della sua grazia. Innalziamo la nostra... Hermanos y hermanas, pidamos al Señor de colmar la Iglesia con su gracia. Elevemos nuestra plegaria a Dios. La primera petición, pedimos por la Iglesia Santa de Dios y será pronunciada en lengua española. Que la comunidad de los bautizados, atenta y dócil a las enseñanzas de sus pastores, proclamen el mundo de hoy con valentía y dulzura que Cristo es la luz de las gentes. Oremos por el pontífice nuestro Benedicto y esta petición en lengua china escucharemos. Que el sucesor del apóstol Pedro, llamado por el Señor a confirmar a sus hermanos en la fe, sea sostenido siempre con la oración y fortificado por la gracia en la misión de anunciar y enseñar el Evangelio de la salvación. La tercera petición será rezada en árabe y pide por la nueva evangelización, por los padres reunidos en el sínodo y por cuantos aportan su contribución en el camino de la nueva evangelización. Sostengan el compromiso de los creyentes para vivir las diversas circunstancias de vida según la palabra de Dios. La cuarta petición será leída en portugués. Y pide por todas las necesidades de la vida humana.
para que los hombres y las mujeres del mundo entero puedan compartir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, para que crezca y se edifique la civilización del amor. Escucharemos la quinta petición en lengua suajili y pide por la familia de Dios aquí reunida. Por todos nosotros aquí presentes, para que podamos mantener vivo el deseo de un conocimiento más profundo del misterio de la fe, con el compromiso en la formación, en la oración y en el testimonio. Dios Padre Omnipotente, que has mandado a tus discípulos para proclamar el Evangelio a todos los hombres, acoge nuestras súplicas y danos una fe con un renovado empuje misionero. Por Cristo nuestro Señor.